buenos días. Estamos aquí desde la iglesia de Silmar a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática de este sábado. Que tengan ustedes una bonita y linda mañana, siempre adorándole y pidiéndole a Dios todas las mañanas y en especial los sábados. No estamos acá en persona, pero estamos en espíritu. Y en esta mañana vamos a comenzar nuestra escuela dándole gloria y alabando el nombre de Dios en todo momento. Vamos a comenzar con una oración. Nuestro hermano Andy va a tener nuestra oración para que nos dirija el Espíritu Santo y pueda él tener la iluminación de Dios para nuestra escuela. Oremos. Querido Padre, gracias por este día, gracias por tenernos nuevamente aquí en tu iglesia en el sábado, aunque Amén. No estamos aquí todos los miembros y todas las visitas. Te pido que en este momento mandes el Espíritu Santo a cada casa que está con nosotros ahorita, escuchando la lección, que estés con ellos y que puedan entender un poco más de ti, Señor, Amén. y cómo es la Biblia. Te pido que estés con nosotros ahorita que vamos a tener la lección, que nos puedas abrir la mente y que podamos entender también, Señor. Amén. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Señor. En esta mañana abremos nuestra lección. El tema de nuestra lección del día hoy es la 7ª lección y se trata de idiomas, textos y contextos. Vamos a introducir nuestra lección con nuestro hermano Andy. Tenemos también a nuestro hermano César. Está en representación de algunos hermanos que no puedan entender a veces el español o se les haga difícil el español, pues él está un poco así medio cruzado en español e inglés, ¿verdad? Entonces vamos a tener nuestra lección por el hermano Andy. Feliz sábado. Si podemos abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 24 versículo 15. Josué capítulo 24 versículo 15. Solo vamos a introducir un poco. Ya sabemos que esta lección se Amén. trata de idiomas, textos y contextos. Y también tenemos que entender que esos idiomas tienen palabras y esas palabras tienen poder para cambiar vidas y poder para destruir vidas también. Amén. Y ahorita vamos a ver con la Biblia esas palabras que tienen poder de salvación. En Josué capítulo 24 versículo 15. Y lo leo. Y si el mal os parece servir a Jehová, escojáis hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes servirán vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los de los amareos en cuyo tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ahí vemos que hay palabras que tienen poder para salvar, y esa es una de esas escrituras. Y vamos a ver otra, para solo introducir otra, Génesis capítulo 3 versículo 1. Y si unos ya saben, está bien, pero lo vamos a solo ver un poquito. Palabras que tristemente fueron para destruir nuestras vidas. Génesis capítulo 3 versículo 1 y dice: pero la serpiente era astuta más de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: conozco Dios, os has dicho, no comáis todo árbol del huerto. Y ahí vemos, ahí es donde empezó la duda en el jardín. Vemos que estas palabras fueron no para el bien, pero para el mal de nosotros, y ahorita estamos aquí, tristemente. Y así ya vamos a entrar a la lección viendo que palabras tienen poder, que hay unas que pueden salvar y unas que pueden pues destruir las vidas de cristianos o miembros que son de otros lugares. Sí, gracias por la introducción, hermano Andy. Ahora nuestra pregunta está en el contexto o en el texto de la lección, ¿no? ¿Por qué se escribió la Biblia? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de que se escribió la Biblia? Es la pregunta que nosotros traemos aquí. Podríamos decir cómo entender las escrituras. Yo le puse ¿por qué? Nuestro hermano César le vamos a hacer la pregunta.
¿por qué crees tú que se escribió la Biblia? Inglés está bien. Sí, está bien, en inglés. The Bible was written for us because it's a witness of what God's work in history He has done. And it's also so we can understand His instructions on how we're supposed to live a well life or a good life in the Holy Spirit and in believing in God. Lo que dijo el hermano César, dije, la Biblia fue escrita para instrucción para nosotros y what was the other one? Testimonio de la obra de Dios. Testimonio de la obra de Dios. Sí, lo que estamos tratando de entender nosotros es por qué se escribe la Biblia, qué nos ayuda, por qué Dios hizo esa escritura, esa historia. O sea, estamos viendo y estamos leyendo en nuestras escrituras de que se escribió, como decía el hermano César, porque es la obra de Dios, la historia de Dios. ¿Cómo fue que se hizo todo esto? ¿Cómo fue que el mundo vino? No venimos aquí por como dicen afuera, por un azar del universo, ¿verdad? No estamos aquí porque fuimos nomás hechos de la nada. Estamos aquí porque tenemos un creador. Y la Biblia nos enseña de eso. Cómo fue creado y por qué fue creado, ¿verdad? Y la otra pregunta que él respondió de que la Biblia nos sirve para que otras personas confíen en Dios, que Dios tiene el control de todo. Él es el creador. Él es el que tiene el poder de todo, el dominio de todo. Dice, ¿cómo entender las Escrituras? ¿Cómo podemos nosotros entender lo que nuestro Señor, lo que Dios nos ha escrito? ¿Cómo podemos nosotros tener una idea de entender esto? Porque muchos dicen que la Biblia pues la escribió alguien que no sabía, alguien que tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Como los que hemos visto últimamente en la radio. O sea, ¿cuál es la forma que nosotros podemos entender las Escrituras? Para entender las Escrituras tenemos que... Primero leemos este versículo que tengo aquí, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Uh-huh. Todas. Y dice 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargullar, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo bien, buena obra. Si ahí vemos ahí que la Escritura fue inspirada por Dios, y también tenemos que preguntar, pues, ¿cómo podemos entender esa palabra de Dios? Uh-huh. Y tenemos, como empezó la lección, es lenguajes, textos y contextos. Uh-huh. Y ahí vamos a quebrar un poco que contexto es las cosas alrededor de que vamos a leer, que es el texto. Entonces tenemos contexto y tenemos texto, y los idiomas que vamos a ver ahorita, en cuál tiempo se escribió la Biblia, viene junto y nos puede iluminar un poco más cómo podemos entender la Biblia. Mi hermano César, ¿por qué la Biblia se escribió en 2 idiomas al principio, como es el Antiguo Testamento? The Bible was written in 2 languages because the 2 languages that were written was Hebrew and Aramaic, like you said. Mm-hmm. And those people, like the Jews and the Gentiles mixed with Jews, the ones that followed God and still honored that tradition that the Hebrews kept, those people were the people who read the Bible. There was God believers, or people that believed in God, and there was non-believers. And mm-hmm. only the believers would read the Bible. And those were the 2 languages that would mainly read it. Okay, sí. La Biblia mayormente se escribió en hebreo y en arameo. El contexto de las Escrituras es de que al principio Dios hablaba con Adán y Eva, frente a frente, cara a cara, como estoy hablando yo con César, como estoy hablando yo con Andy. Eso fue el principio.
después del pecado, ellos se escondieron de Dios. Ya nomás escuchaban la voz de Dios. Y fuimos degradándonos más y más hasta el punto que si nosotros vamos a Moisés, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y Dios estaba hablando, ¿qué fue lo que dijo el pueblo ahí? Dijo, cuando escuchaban los truenos, los relámpagos y la voz de Dios, el pueblo que dijo, ya no queremos escuchar la voz de Dios, que hable solo contigo. ¿Se imaginan hasta dónde hemos llegado? Es un deterioro, que vamos pasando nosotros, porque se imaginan, ya no queremos, ya no quisieron escuchar la palabra de Dios, ya no quisieron ver a Dios, y ahora ya no queremos ni leer la Biblia. Estamos pasando por una situación donde nos estamos haciendo más y menos distantes de lo que es la palabra y el mensaje de Dios. Como dijo nuestro hermano César, es el mensaje de salvación para que después de que yo pase de esta vida, tenga una vida eterna y más grande, más amena, más gloriosa. ¿Ya tenía un comentario, hermano? No, todo está bien. Todo Ok. lo que dijo. Todo lo que dijo. Ahora fíjese, el Nuevo Testamento está escrito en una lengua. La lengua griega que se llama griega quinea. Esa lengua era el antiguo griego. Era una lengua muy famosa en lo que todos en ese tiempo entendían. ¿Cuál es la lengua que nosotros ahora, la lengua que está mayormente universal, que todos entienden ahora? Es el inglés. El inglés, a donde quiera que usted vaya, se lo van a tratar de entender, porque es una lengua universal la que está ahorita. Donde quiera que usted vaya, porque nosotros no tenemos la comodidad de saber todos los lenguajes. ¿Cuántos lenguajes hay en el mundo? Según el estudio de esta semana, dice que son 2.500 lenguas diferentes en todo el mundo. ¿Se imagina usted saber 2.500 lenguajes? Solo el Espíritu Santo lo sabe. Yo nomás apenas puedo el español y el inglés, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos estamos viendo ahorita, ¿verdad? O sea, el griego era el que mayor se hablaba, y el griego fue escrito todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber cuál es el significado de las palabras de la Escritura? A veces nos confundimos, a veces no tenemos la interpretación, no tenemos ¿cómo les dijera? La mente para entender una palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos la traducción, César? The translation. Uh-huh. We need a translation to spread the gospel to every language that there is out there in the world. Not just English, Spanish, Chinese, whatever it is. We translate it in all languages so that everybody can hear the word of God and can be blessed by what God has done for us, and that we can show. Amén. ¿Por qué necesitamos la traslación? Si vamos a Juan capítulo 21 versículo 15, vamos a ver por qué necesitamos esa, como dice usted, esa traducción. Juan capítulo 21 versículo 15. Amén. Y aquí vemos: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Y si entendemos un poco de esta historia, Jesús le dice: ¿me amas, Pedro? Pero él está hablando del amor agape, ¿eh? Por eso tenemos que tener esa translación entre esos lenguajes, porque nos confundimos, porque en inglés le dice Jesús al Pedro: do you love me? ¿Eh? Pero en inglés amor, pues yo amo el pastel, yo amo las galletas, yo amo mi carro. Es bien simple y ya lo tiramos como si es nada. Pero si vemos cuando estaba escrito esto, Jesús le estaba diciendo: me amas, pero le dice: ¿me agapas?
algo así. Y después Simón Pedro le dice, pues yo te amo, pero fileo, como hermano, no como que yo te doy todo, yo me doy mi alma para ti. Por eso necesitamos ese como usted dice, translación. Esa traducción, que la traducción es necesaria porque nosotros no sabemos en todos los lenguajes, como vemos en México, y en todo lo que es Centroamérica, Sudamérica, hablamos el español, pero el significado es diferente en todos los idiomas. Unos podemos interpretarlo de una manera y otros podemos interpretarlo de otra. Por eso es de que se necesita traducción de la Biblia, porque por eso cuántas traducciones hemos según lo que está escrito aquí, la Biblia ha sido traducida en el Antiguo Testamento 685 veces, me parece, ¿verdad? Y en cambio en el Nuevo Testamento se ha traducido más de 2500 veces, el Nuevo Testamento solo. O sea, esas son y lo ha traducido porque, o sea, como les digo, uno de Centroamérica, hay diferentes concepciones de dialecto, interpretaciones, ¿verdad? Uno dice una cosa y para ellos es otra, y así. Por eso es que se necesita diferente traducción en lo que es las palabras, por el significado de ellas. Es como nos estaba diciendo la lección acá, ¿no? Que es shalom, ¿verdad? Shalom en el significado de las palabras significa una paz infinita, paz económica, paz de familia, paz de dinero, paz en todo, paz con sus parientes, con sus vecinos. Eso significa shalom. Entonces eso es lo que nosotros estamos buscando y viendo en la palabra de Dios ahora, que nos está explicando todo esto, que nosotros tenemos que ver el idioma, la interpretación y buscarlo. Y ahora, ¿por qué la repetición de las Escrituras? ¿Por qué se repite el pensamiento de las Escrituras tantas veces en la Biblia? ¿Tienes alguna pregunta, una respuesta tú? ¿Por qué se repite tantas veces las palabras en la Biblia? It repeats itself a lot because back then in Hebrew they didn't have punctuation, like you were telling me earlier. They didn't have certain punctuation. So to exalt the Lord, they'd say Santo, Santo, Santo in español. And that means Holy One, Holy One, Holy One. And you're stating that He's holy and His divinity and what He has. Amen. Amen. Mi hermano Andy. Por poner un ejemplo, siempre voy a la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Y ahí vamos a ver por qué se repite. A ver. 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señore a los peces del mar y a las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creyó Dios al hombre en su imagen, a imagen de Dios lo creyó, varón y hembra lo creyó. Y ahí vemos, tenemos en español dice su imagen, a imagen, siempre hay esa repetición que repite ahí. En inglés es let us make man in our image and our likeness. Y ahí vemos esa imagen otra vez. Vemos que se repite para realmente dar ese énfasis que Dios está diciendo, lo vamos a hacer en nuestra imagen. Lo vamos a hacer, y si ponemos más en contexto todo esto, está diciendo solo hombre y mujer. Ok, sí. La repetición en forma de la escritura, el significado de ellas es de que, como decía nuestro hermano César, ¿verdad? Ellos no tenían puntuación en sus sentencias o oraciones, no tenían puntuación. Entonces nosotros tenemos puntuación. Cuando leemos, si no observamos nuestra puntuación en la escritura, o sea, nos confundimos a las otras personas. En cambio, en hebreo o en arameo tenían que explicar exactamente lo que ellos querían decir.
Por eso ahí, cuando dice aquí en Génesis 1, 26, 27, donde dice que el hombre fue creado, ahí se está haciendo puntuación del hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, ellos se quedarían, si solo nos quedamos ahí nos quedaríamos, bueno, el hombre fue creado. Pero luego viene cómo fue creado. Dice, y fue creado el hombre de esta manera. O sea, por ellos tienen Dios iluminó a ellos para que ellos lo hicieran de esa manera, para que cuando vinieran nuestros tiempos se pudiera traducir de una manera más mejor para que nosotros entendamos. Y como decías tú, los textos de la Biblia, ¿verdad? Y lo que sigue de nuestra lección, el texto, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Cómo fue hecho, pero el contexto de lo que fue hecho, que es nuestro siguiente punto de la lección, eso es referente a lo que muchos a veces creemos. Leyendo un texto, hacemos una religión de un texto, hacemos una creencia de un texto. Pero cuando nos vamos al contexto, ahí es donde tenemos complicaciones, porque muchas veces nosotros no queremos ir al contexto, no queremos, ¿verdad? Es como estaba escuchando a un pastor esta semana, ahí donde decía, él ponía un ejemplo de 1 de Timoteo 2:12, donde dice que la mujer tiene que ser sumisa al hombre. Y dice callada, sincera, no tiene que hablar cuando esté hablando el hombre y todo. Si nosotros no vemos el contexto de esto, vamos a tener a nuestras mujeres abajo. Como vemos en muchas creencias allá en Asia, allá lejos, ¿verdad? Tenemos que ver el contexto de todo. Otra cosa que nos dice también la Biblia es cuando se está refiriendo cuando Juan tuvo la visión de los animales que se le cayó, le dijo mata y come, y él dijo que no, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos ahí, decimos, bueno, Dios bendijo a todo y podemos comer hasta murciélagos, ¿no? Pero no, si vemos el contexto de esto que se estaba refiriendo a los gentiles, porque el contexto no está directamente abajo de lo que está hablando él, sino que está en el otro texto, en el otro texto de la Biblia. Entonces, a eso, el texto sin contexto, como se dice en la religión adventista, es un pretexto para nosotros, ¿ah? Mi hermano César, ¿qué cree usted del texto y contexto de nuestra situación? Pues, como how you were saying it, the text is what you read, and the context is what you get from what you're reading. Mm-hmm. And if we don't understand what we're reading, then what's the point of reading it? Because you're just absorbing the information and taking it in. It's like reading the creation of how the world was made. You know how it was made. Now, why are you reading it? What's the meaning of what you're reading? Muy bien, muy bien. Hermano Andy. Nomás palabras y contexto lo vemos aquí en la escritura. Pero si solo tenemos palabra y no contexto, entonces no funciona la escritura. Porque si vemos esto, la página solo son palabras en un papel. Pero si no hay contexto, si no hay inspiración atrás de eso, entonces si leemos solo aquí, pues solo leo, pues Jesús hizo esto y eso y esto. Como dijo mi hermano César aquí. Pues no es... ¿De qué sirve leer la Biblia si no lo leemos con autoridad, si no lo leemos con contexto? Así como dice, tenemos que leerlo así como conforme como va aquí, y leer alrededor también para tener esa idea, para ver qué estaba pasando en la mente de Moisés cuando estaba escribiendo Génesis, y cómo lo iluminó el Espíritu Santo. Así es, amén. Es el mayor problema que nosotros tenemos como seres humanos, es que queremos solo ver el texto, no el contexto. Queremos tener solo la sabiduría del mundo y no la sabiduría de Dios. Yo sé más que otros, yo sé más que aquellos, yo sé más que los otros. Ese es el problema que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Pero el contexto nos dice otra cosa. El contexto, cuando esté refiriendo a misericordia,
El contexto que dice que es ser amable, ser sincero, ser humilde ante los demás. Es el contexto de todo. Y si nosotros, como decía el hermano, no lo tenemos, vamos a tener nuestras propias creencias, no las que están directamente puestas en la palabra de Dios. ¿Por qué es que tenemos libros y por qué es que hay muchos libros en la Biblia? Tenemos 66 libros, ¿no? 66. Yo creo que sí. ¿Por qué tenemos tantos libros en la Biblia? We have 66 books to be precise in the Bible, because it's the entire history of what God has done and what God is going to do in the future. As Revelations, it's a prophetic book that we learn about, and we have to understand that this is going to happen in the future. This is what's going to happen in the end time, and this is how we have to prepare. Amén, amén. Bueno, Andy. Pues ya dijo todo mi hermano César allá. Pero si realmente lo dividimos, hay 5 libros en el principio, que es el Pentateuco o Torah, como se dice. Y después hay 12 libros que es la ley. Y después de ahí los 5 libros que son, aquí lo tengo escrito, de poesía y sabiduría. 17 libros que son de los profetas menores y mayores. Después de eso ya entramos al Nuevo Testamento, y ahí son 4 libros de los Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después un libro de Hechos, y después de ahí ya tenemos 21 libros que la mayoría escribió Juan y Pablo. Y si lo vemos así, podemos entender, como dijo el hermano César, que ahí está la historia, y ahí vamos a ver que Jesús está en cada uno de esos libros. Si lo leemos con ese contexto y con esa mente, que ahí está Jesús en cada libro, vamos a entender un poco más cómo nuestros futuros van a cambiar, cómo nuestras vidas van a ser iluminadas por el Espíritu Santo. Amén. Nuestra lección nos ha hecho profundizar más en lo que son las Escrituras, cómo podemos entenderla, cómo podemos leerla, cómo podemos y para qué nos sirve todos los libros que están escritos. Nos sirve tienen un propósito, que es el propósito de guiarnos a conocer al Creador de nosotros, a conocer a Cristo Jesús, a conocerlo a Él, a entenderlo a Él y a estar con Él. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que nosotros creamos que hay un Creador del cielo y de la tierra, que Él es el que viene y que Él tiene el propósito de todo. Él es el que tiene amando de todo, mis hermanos. Este es el mensaje, esta es nuestra escuela sabática. Es instruirnos para que nadie, como dice la palabra de Dios, mi pueblo tiene que ser instruido. ¿Para qué somos instruidos? Para que nadie venga solo con texto y nos saque de nuestro texto. Mis hermanos, tenemos que pedirle a Dios por sabiduría, entendimiento y seguir avanzando, aunque no estemos viniendo acá. Pero mire, este es el manual de la vida de salvación para el cristiano. No lo hagamos a un lado, no lo dejemos ahí. Estudiémoslo, leámoslo y pidamos la inspiración del Espíritu Santo para no meter nuestras propias ideas. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios nos ilumine en todo lo que nosotros estamos pasando ahorita, y que Dios tenga misericordia de todo aquel que pues ahorita no tenemos trabajo o estamos por una u otra cosa, pasando por una situación difícil. Mis hermanos, tengamos la fe y la esperanza de que Dios tiene el control de todo. Gracias a Él es todo el control, y Él tiene el poder para cambiar los cielos y la tierra. Vamos a tener nuestra última oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Te pedimos de que en esta mañana tú seas el único glorificado y honrado, Señor. Que nuestras palabras y pensamientos sean solo estar contigo, y que sea, Señor, tu misericordia sea con los enfermos, con todos nuestros hermanos que están en preocupación, todos nuestros hermanos que están en depresión, y todos estos hermanos que están, Señor, en este proceso que estamos pasando. Te pedimos por ellos. Pon tu paz espiritual en ellos, pon tu paz en ellos, y darnos esa esperanza de que tú vienes pronto, y en Él pedimos y en Él confiamos
siempre confiando en Cristo Jesús que viene pronto. Amén. Feliz sábado, feliz sábado, feliz sábado, hermanos, feliz sábado. Ay, feliz sábado.